decidiste usar todo tu dinero para reinvertirlo en tu profesión. Entonces me rompió el móvil y lo pagué con la tarjeta de crédito. ¿Qué sentiste, no, al ser freelance? ¿Te gustó decir, oye, mira, ya soy libre? ¿Qué pensabas tú en ese momento? Funcionó por objetivos. Si el render está entregado, da igual que esté en Indonesia o en la oficina, ¿no? Y eso me gustó mucho, la verdad. Pero es que das un paso más y creas tu propia productora, empiezas a contratar a profesionales del sector. ¿Y qué te encuentras? Estás ahí metido en todo el meollo de producción y tienes que gestionar la parte humana, que creo que la parte humana es lo más difícil de una empresa. Nuestro sector es la creatividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tarda en hacer un buen diseño? ¿Cuánto se tarda en dar con la idea que quiere el cliente? Peligro inminente de muerte. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Arrancamos un nuevo episodio. Os traigo hoy a Scala Freelance a Jaime Daza. Y hoy os hemos traído a también un pantano, estamos cerca de Las Pajanosas, El Ronquillo en concreto se llama, digamos a las afueras de Sevilla. Y nada, como siempre prometemos, vamos a hacer como una horita de camino en la primera parte, unos 5.000 pasos, y luego en la segunda parte de la entrevista pues volveremos de nuevo para acá. Así que vamos a arrancar, ahora comenzamos la entrevista y vamos a ir viendo, os enseñaré también el paisaje conforme vayamos avanzando. La verdad que creo que el sitio y el día nos acompaña mucho, hemos tenido suerte. Menos mal que alguien me saca de la oficina, que si no... Y yo creo que hoy vas a disfrutar mucho de esta entrevista porque Jaime todavía es un joven emprendedor, todavía tiene sus 27 añitos, ¿no? Por poco tiempo. Por poco tiempo, pero ya veis que es una torre de alto. Bueno, el caso. Jaime, lo primero, muchas gracias por venir y apuntarte a esto, que yo sé que esto es un proyecto que está ahora mismo en una fase muy previa y bueno, la verdad que me lo has puesto súper fácil, te comenté el proyecto, me dijiste adelante, además te dije, oye, mira que te quiero llevar fuera, tal, no sé cuánto, y sé que estás con entregas, con un montón de estrés ahora mismo y esto dificultaba un poco más tus entregas y tus tiempos, así que te agradezco que te hayas unido y me hayas cedido esta mañana para compartir con nosotros. Y una vez dicho esto, creo que te toca presentarte, quién es Jaime, qué hace Jaime y demás. Vale, bueno, mi nombre es Jaime Daza, de la productora Visual Imagions. Somos una productora que está muy especializada en el tema de postproducción, animación, efectos visuales, videomapping, espacios inmersivos, aunque nuestro día a día luego es un poquito de malabares, ¿no? O sea, también trabajamos temas corporativos, temas de eventos, pero bueno, quizá lo que más puedo aportar de experiencia es tema de postproducción en ámbitos como museos, cine y documentales. Pues mira, Jaime, tu perfil a mí me parece muy interesante para toda la audiencia y es que eres un perfil joven, emprendedor, que ha hecho muchas cosas a pesar de la corta edad que tienes y que has creado tu propia productora, trabajas con clientes internacionales, o sea, me parece un perfil con mucha ilusión, con muchas ganas, muy dedicado, con que digamos que la pasión la llevas por bandera en el sector. Pero también vamos a hablar de la parte de las dificultades, de si el camino ha sido recto y desde el principio ya lo tenías todo muy claro, y cosas que te han salido bien y cosas que te han salido mal. Así que vamos a entrar un poco en tu trayectoria, desde cuándo empieza todo, por qué te dedicas a esto, si esto es una cosa que te venía de familia, si es una cosa que pues de repente descubres en algún punto o lo que sea. Y así también entendemos bien el contexto para que luego cuando empieces a hablar sobre la industria, pues todos sepamos bien el porqué de las cosas que dices, ¿no? Vale, bueno, pues yo vengo de familia de médicos y abogados, o sea que desde visual poco. Nada, tío.
No sé de dónde viene la vena, pero es cierto que desde pequeño me gustaba mucho el tema del cine, siempre pedía por mis cumpleaños una cámara de fotos, de vídeo, y siempre he tenido el impulso de crear contenido. De pequeño, con 12 años así, hacía cortometrajes con mis amigos, y es verdad que ahí sentí un poco también la llamada de la postproducción, porque me gustaba siempre enfocarlos a cortos de acción, de explosiones, de disparos. O sea, a nivel guión le faltaba un poquito de chicha, pero queríamos siempre probar las últimas técnicas, tutoriales que habían ido saliendo. Entonces, bueno, desde pequeño siempre me ha dado por eso de contar historias y siempre he tenido esa llamada un poquito a la animación, efectos visuales y meterme en cosas complejas, también retos, ¿no? La postproducción creo que es un ámbito que engloba muchos retos técnicos, de tener que aprender cosas nuevas para poder producir lo que tienes en la cabeza, ¿no? Vale, y entonces ya queda claro que no viene de herencia, sino es una cosa que prácticamente has ido descubriendo tú, supongo que también con la irrupción de la tecnología, la democratización de los ordenadores, de After Effects, de que empezó un poco, creo que esa parte de efectos visuales, ¿no? A poder hacerse cosas que a lo mejor antes solo se podían hacer pues de manera orgánica, ¿no? Una explosión, tal, y de repente se abre ese mundo digital donde se pueden hacer esas cosas, digamos, desde un home studio, desde una casa, desde un ordenador, ¿no? Sí, bueno, yo le robé ordenador a mi padre en el trabajo, que tenía, creo que era 2 GB de RAM. Hoy en día, que tengo ordenadores con 96 de RAM, lo veo impensable, pero sí que es cierto que al final casi que cualquier ordenador puede ahora mismo hacer cositas de postproducción, no quizá al nivel que trabajo hoy en día, pero para iniciarse en ese mundo, con cualquier máquina puede realmente trabajar hoy en día. Vale, entonces empiezas a jugar un poco con eso. ¿Tú estudias audiovisuales? Estudié visuales, sí. O sea que bastante más tarde, pero sí. Antes de llegar a estudiar audiovisuales haces cosas estuvimos hablando antes un poco off the record, que habías hecho algunos pinitos con YouTube, ¿no? Cuéntanos un poco eso, que me parece interesante. Sí, bueno, pues yo empecé con lo típico de grabar todo lo que se me ocurría en eventos familiares y tal. Empecé a hacer los cortometrajes, que sí que tenía al final un esfuerzo de producción un poquito más grande, de organización. Y luego, bueno, pues creé primero un canal de YouTube de cortometrajes, que subíamos cuando podíamos estos cortos que hacíamos. Luego creé también uno de tutoriales de After Effects con 14, 15 años, en los que por ello en mi casa, hablando en inglés, a contar las últimas cosas que había descubierto, pues intenta enseñarlas al Encima público. en inglés, ¿no? Me parece eso brutal. En inglés porque todavía confiaba en que llegara mucha gente y ganara dinero de YouTube, que es a lo que nunca llegué a ver. O sea, que con 14 años estabas haciendo tutoriales de After Effects, que para hacer el tutorial primero tienes, por supuesto, que ya manejar After Effects a un nivel importante, ¿no? Friqueaba mucho con After Effects. Curioso. ¿Y luego qué más hiciste? Y luego, bueno, pues quizás esa etapa también tenía un blog de fotografía, que eso sí que al final llegaba más gente y explicaba pues cuál es la mejor cámara de viajes, cómo hacer fotos nocturnas de las estrellas, ese tipo de cosas. Y luego, ya un poco más mayor, que empecé a hacer más viajes, enfoqué más el contenido, creé otro canal, a como mini documentales en reportajes de viajes, ¿no? Y en un principio lo hice por mí mismo, por decir, tener un recuerdo de lo que estoy haciendo, pero siempre he sido un aventurero, por lo menos de espíritu, aunque ahora mismo no tenga tanto tiempo. Y he hecho cosas como, por ejemplo, fui de Sevilla a Asturias en bicicleta, ¿no? Entonces, pues lo grababa por decir, dentro de 10 años, ver este vídeo de, oye, día 1 de viaje, estoy aquí comiendo espagueti debajo de un puente. O sea, ¿hiciste un daily vlog Hice del viaje, de todos los días con la ruta, lo que te encontrabas, ¿no? lo que iba haciendo, de qué comía, de cuántos kilómetros había hecho, tal. Yo creo que eso merece la pena compartirlo, ¿eh? Sí, hay que buscarlo. Eso merece la pena compartirlo, por si alguien quiere ver a Jaime con 18 años haciéndose ahí la ruta, que oye... Aprendí a cocinar debajo de un puente en camas. Los primeros espaguetis de mi vida me los hice con un camping gas, con la bicicleta al lado. Que yo me imagino, vamos, yo con 18 años ni se me ocurriría cogerme una bici y hacerme toda España, vamos, mis padres me hubieran lapidado si se me ocurre de proponérselo, vamos. Mi madre no le siento muy bien la idea. Y lo bueno es que estabas ya pensando en grabarlo todo, compartirlo, ¿no? Me parece que, no sé, me llama mucho la atención porque eras muy, muy joven. Vale, entonces ahí ya se ve claro
que a ti te tira el mundo audiovisual y que es una cosa que empezaste a desarrollar en la adolescencia y que bueno, te tira tanto como para meterte en la carrera, entiendo, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí, es cierto, yo tuve un bachillerato malillo, de un poco de crisis existencial, mal estudiante y tal, y la carrera es una cosa que obviamente tenía ya planteada y fue quizá también lo que me ayudó un poquito a volver a ponerme las pilas, ¿no? De decir, por fin puedo hacer, vamos a decir, a jornada completa un poco lo que siempre me ha gustado, ¿no? Ya dejar un poco de lado las matemáticas y la literatura está muy enfocada, ¿no? Pero matemáticas y... Vamos a ponerlo por aquí, Jaime, a ver qué... Y la química, y pues te centras un poco más en lo que me gustaba a mí, al final contar historias utilizando el audiovisual como soporte. Y a partir de ahí no paré de hacer cosas, durante la carrera seguí con el tema de los viajes y tal. Y creo que eso también me forzó un poco a no parar de hacer cosas, de practicar, de coger al final más vicio con las herramientas que luego utilizo hoy en día para los proyectos, ¿no? Estaba todo el día pues, con Premiere, After Effects, con estos reportajes, hacía también unos mapitas animados para explicar la ruta de cuando estaba por Europa viajando, tal. Entonces creo que me ha venido bien para no dejar de practicar, ¿no? Te hago una pregunta, Jaime. Cuando tú estabas en la carrera, que ya tenías una cierta soltura, ¿no? A nivel de edición y tal, supongo con respecto al resto de tus compañeros, ¿tú consideras que a ti la carrera te sirvió para aprender o prácticamente te puedes considerar casi autodidacta? Yo considero que la carrera me dio una base, a todo el mundo le proporciona una base, entender un poco el sector, qué diferentes profesiones hay dentro de visual, porque desde fuera puedes pensar audiovisual, pues o eres cámara o montas vídeos, ¿no? Pero hay una variedad enorme de profesiones, ¿no? Entonces te da esa base y saber qué opciones tienes, ¿no? Pero luego tienes que especializarte, y especializarte lo consigues trabajando. O sea, yo, por ejemplo, sí tenía mucha base técnica, pero hasta que no empecé a currar, tampoco llegué a bien estructurar cómo se trabaja en un proyecto, cómo se gestiona un cliente, ¿no? Y es verdad que yo empecé a trabajar antes de terminar la carrera, en la Claqueta, que fue cuando nos conocimos. Y tuve que compaginar, trabajar, con luego estudiar por las tardes, pues obviamente no podía ir a clase. Entonces, bueno, la verdad que fue precoz, pero también era una oportunidad que no podía dejar pasar, ¿no? O sea, que tus prácticas fueron en la productora donde nos conocimos, ¿no? Que fue la Claqueta. Hice las prácticas en la Claqueta y me ofrecieron el contrato. Genial. Entonces me queda todavía un añito de universidad y fue un añito un poquito peliagudo. O sea, entre FG, exámenes, los profesores ni me conocían. Pero bueno. A mí me acuerdo un poco de esa etapa en la que Jaime entra en la productora. Yo ya llevaba unos cuantos de años allí y sí que nos llamó la atención a todos es la proactividad de Jaime, ¿no? Y que venía ya sabiendo contar, narrar, controlaba muy bien lo que es la narrativa audiovisual. Y yo casi que te digo, comparado con otros compañeros que yo mismo he tenido, incluso yo mismo, o otros becarios que entraban en la Claqueta en aquel momento, en la productora, sí que veía que había un salto enorme entre haber hecho cosas antes y haber simplemente seguido el programa de estudios, ¿no? Y eso sí que se notó mucho, entonces claro, ahí destacaste de una manera de decir, y además la proactividad, ¿no? De qué hay que hacer, venga, me implico, me pongo y tal, ¿no? Y entonces yo creo que ese factor, que al fin y al cabo es lo que te está llevando a tener una carrera tan de éxito y a haber montado todo y que te tengas esos clientes y todo eso, creo que es la base de tu éxito, ¿no? El decir, me gusta, me apasiona mucho esto, le dedico el tiempo que haga falta, lo mismo, me veo un tutorial si hace falta, me comprometo a hacer un montón de cosas y como que eres una persona de acción, ¿no? De hago y aprendo, ¿no? En verdad soy una persona de no parar, muy ambicioso, me gusta siempre hacer lo máximo lo que dé, ¿no? Y siempre dar el 120% en todo, ¿no? Y es verdad que sí que al final como consejo quizá a la gente que se encuentra mismo en la carrera y tal, creo que hay que intentar meterse en más jaleo, o sea, seguir creando, inventar tus propios proyectos, ¿no? No creo que sea suficiente de cara a quizá llegar a un nivel alto en esta profesión solo estudiar una carrera, sino que hay que friquear por tu cuenta, tienes que formarte, especializarte, pero sobre todo no parar de crear, y yo lo hago también desde la pasión, ¿no? O sea, a mí me flipa al final mi profesión, entonces es algo que no me cuesta, ¿no?
Sí, aquí el mensaje que también estoy sacando un poco de Jaime es tanto a esas personas que estén en una fase bastante inicial, pues lo que está diciendo él de, oye, búscate, haz proyectos, crea, prueba y demás, pero también para personas que estén en un punto en el que quizás no están en sus primeros momentos de su vida, de su carrera y tal, y lo mismo han llegado a un punto de bloqueo dentro del sector y de repente tienen que reconvertirse a otra cosa o no tienen muy claro si ese es el... si tienen que volver a formarse, si es obligatorio meterte de nuevo en un máster, en una formación o lo que sea, pues también creo que es interesante el decir, bueno, pues si de repente quieres cambiar y pivotar dentro del sector a otra parte, empieza a hacer cosas, empieza a crear proyectos que salgan de ti y ve aprendiendo primero y yo creo que se aprende más trabajando, haciendo cosas y de tal, que lo que te pueda enseñar luego un libro de texto, un PowerPoint que te pongan, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Ahí creo que, por ejemplo, un máster, una carrera, te va a dar los conocimientos de una forma muy ordenada. Vamos a volver al camino principal. Claro, pero es cierto que yo creo que, por lo menos en mi parte del sector, animación, postproducción, hay muchísimo contenido gratuito o muy económico en plataformas de cursos como puede ser Doméstica, ¿no? Que si tienes ya una mínima base, sabes hacia dónde profundizar, ¿no? Que nadie controla de todo, pero llegas a un nivel en el que sabes cómo se hacen las cosas y si te compras un cursito o te ves unos cuantos tutoriales, terminas de poder diseñar el proceso para hacer lo que sea, ¿no? Entonces sí considero interesante tener una base, ya sea una carrera, un grado, un máster, que te ordene un poquito los conocimientos, pero que luego es una formación creo muy democratizada, casi cualquiera puede acceder a esos cursos de bajo coste o a tutoriales en plataformas como YouTube. Para ¿no? especializarte ya dentro en un área, dices, ¿no? Claro. Vale, entonces digamos que estudias la carrera, empiezas las prácticas y ¿qué más? ¿Qué más pasa en tu historia? Pues empiezo las prácticas. Recuerdo el momento que me fui de las prácticas, me dijeron, oye, muy bien, tal, te llamaremos, no sé cuánto. Y en ese momento pensé, bueno, son muy buena gente, pero esto es porque David. Pero sí es cierto que me contrataron, estuve un año trabajando en esta productora y terminó el proyecto, tal, muy bien. Y es verdad que fue un proyecto muy grande, en el que conocí a mucha gente, como Ángel, ¿no? Diferentes especialidades, gente más de edición, otros de motion, otros de sonido, otros de producción. Y esos fueron las primeras personas que empezaron a llamarme para proyectos fuera de La Claqueta, que era esta empresa, ¿no? Entonces me hice autónomo porque había cerrado un primer proyecto de 120 euros. Y dije yo, bueno, con esto pago 2 meses de autónomo. Tenía claro, pues tenías la reducción de 60 euros. La reducción y cuando te inicias, ¿no? Eres joven y claro, dije, vivo en casa de mis padres, pues ya está. Entonces tenía unos ahorrillos del tiempo contratado, me compré una buena máquina y una cámara también y a partir de ahí pues fue un proyecto de 120, otro de 300, otro un poquito más grande, hasta que dije, oye, que puedo vivir de ser autónomo, ¿no? Ahí fue un poquito el inicio de mi andadura freelance. Yo me acuerdo en ese momento en el que, bueno, pues tú terminas el proyecto y tal, y estabas mirando para comprarte pues el equipo, ¿no? Y prácticamente comentabas, oye, de hecho tú, conforme con lo que te iban pagando, ibas diciendo, mira, ya me quedan solo 2 meses para poder llegar a esto, 1 mes, no sé cuánto, y era como una cuenta atrás para gastarte todo el dinero, me quedé tieso. que ibas ganando, era reinvertir el 100%, incluso hasta más. para comprar equipo y poder dedicarte a esto, ¿no? Entonces se me rompió el móvil y lo pagué con la tarjeta de crédito, porque no tenía para pagar con móvil. ¿no? O sea, brutal, porque ahí ya también se ve la intención, las ganas, bueno, lo que más o menos nos relaciona a todos los que estamos un poco en el sector, ¿no? De que te llega algo de dinero, lo hablaba ayer en la entrevista que le hice a Barto, pues eso, pues él decía, oye, es que en cuanto tengo algo de dinero me lo estoy comprando algún cacharro, alguna cosa que no son baratas precisamente y claro, tenemos esa... Cualquier maquinaria es cara. Yo verá también esto lo pude hacer en ese momento, tendría yo 20, 21 años, no recuerdo, porque también, bueno, en mi casa nunca ha faltado de nada, ¿no? Entonces tenía la comodidad de decir, vale, lo que gano me lo gasto en esto, sabiendo que nunca me va a faltar comida, no tenía obligaciones en ese sentido todavía, ¿no? Ahora hay que pagar la hipoteca y esas cosas, pero... Claro.
Pero en ese Pero momento que lo tenía gracias- más fácil, ¿no? También es verdad. Tuviste la facilidad de que, bueno, tenías una familia que no necesitabas tú darle dinero y que prácticamente pues simplemente tienes que cubrir tus gastos y fuera, ¿no? Claro. Y en ese momento pues decidiste, en lugar de lo que hacen muchas personas cuando tienen su primer salario, pegarse ya el capricho de comprarse esto, o quizás un coche, una moto, lo que sea, empiezan a meterse en cosas, tú decidiste usar todo tu dinero para reinvertirlo en tu profesión, y eso es un poco Y al punto. alguna cervecilla también, pero sí, 95% me lo El gasté en equipo. 95% fue al equipo, genial. Entonces, una vez que terminas esa parte de... sales de la empresa, te decides, empiezan a salirte pequeños trabajillos y tal, y te conviertes en freelance, Ujú. que también me gustaría saber qué sentiste, ¿no?, al ser freelance. ¿Te gustó decir, oye, mira, ya soy libre? ¿Qué pensabas tú en ese momento? ¿Que eso iba a ser, cómo iba a ser ser autónomo? Pues realmente en ese momento me vino un poco dado, ¿no? O sea, me llegó una oportunidad de trabajar en un proyecto pequeño, realmente por 120 euros, la cantidad estas no van a contratar a nadie, sino tiran de freelance, y yo dije, bueno, pues me hago freelance y pruebo, ¿no? O sea, que no fue una cosa que yo estuviera pensando mucho tiempo, sino que me llegó la oportunidad y bueno, pruebo. Pues eso, llegaron más cositas y dije, bueno, como freelance tal, en ese momento también no pagaba lo que tengo que pagar ahora de seguridad social. Entonces dije yo, pues oye, mira, si hay un mes más malo, más bueno, no tengo todavía una necesidad económica y me gustó mucho porque al final, bueno, tenía además mi máquina nueva, sopillo en verano, entonces estaba trabajando en remoto, me pude gestionar bastante bien y me gustó mucho, la verdad. O sea, la libertad de... Yo venía a estar a lo mejor un año en la oficina En con tu un horario. claro. Y lo que me gustó fue eso, pilló en verano, que recuerdo que tengo una foto, estaba yo viajando con la familia y tenía ordenado encima de una alpaca de paja antes de iniciar la ruta de senderismo porque tenía que enviar un render. Y aunque fue un poco estresante, luego dije, pero qué guay hace esto, ¿no? O sea, es decir, funcionó por objetivos, si el render está entregado da igual que esté en Indonesia o en la oficina, ¿no? Y eso me gustó mucho, la verdad. La libertad que te proporcionaba y también en el punto en el que estamos, en el que ya no hace falta estar en una gran ciudad o donde esté el cliente o lo que sea, ¿no?, para poder entregar. Eso es una de las cosas que yo también más valoro, la libertad que te proporciona este modelo de trabajo, que es una libertad que hay que pillar con muchas comillas, porque al final, pues quizás por otro lado puedes tener la visión contraria de decir, pues eres un esclavo porque tienes que estar con el portátil en mitad de Galicia, en una alpaca, no sé qué, haciendo un render, ¿no? Pero por el otro lado, si lo enfocas de la otra manera, de bueno, pues me permite haber hecho ese viaje. De otra manera, a lo mejor tendrías que decirle a tu familia, yo es que no puedo, yo solo puedo el fin de semana, porque de lunes a viernes tengo un horario de oficina. Incluso muchas veces nosotros cuando estábamos trabajando en la productora, había fines de semana que también íbamos, o sea que no... Yo creo que el sector audiovisual, eso del lunes a viernes de 9 a 5, se da en pocos departamentos y en pocos lugares, pero bueno. Vale, nos queda claro que empiezas en el mundo freelance, pero es que das un paso más y creas tu propia productora, que no sé cuándo llega, si pasa mucho tiempo desde que te empiezas en el mundo freelance a crear tu propia SL y digamos tu empresa, ¿no? Ese paso. Pues tardó tiempo, no tanto, no sé si quizás 4 años o así. Y la historia fue que, bueno, o sea, yo empecé como freelance y en algunos casos funcionaba por proyecto, un presupuesto, una fecha de entrega, y me sentía muy cómodo con eso, pero también en esos inicios hacía mucho lo de realmente ser falso autónomo, cerrar como una tarifa mensual, entrar por proyectos, tal, y cuando era un proyecto de 2 meses, 3 meses, pues quizás te gestionabas con las otras cosas y tal, pero me llegó una oportunidad muy guay y a la vez muy complicada para mí, que fue que en una empresa en la que entré con ese modo de colaboración de falso autónomo, pues se fue el coordinador de postproducción y me tocó a mí un poco ese marrón o esa tarea. Entonces pues ahí empecé a enfrentarme al tema de buscar proveedores, de contratar gente, hacer entrevistas de trabajo, gestionar equipos, entregas. Eran proyectos internacionales, ¿no? O sea, trabajé mucho con Dubái, con Estados Unidos, hice también muchos viajes en los que me enfrenté con clientes y directamente yo defendía la idea en inglés, tal. Entonces esa empresa me dio quizá muchas herramientas, muchos conocimientos, muchos contactos,
pero vi que también comprometía al resto de cartera de mis clientes, ¿no? Me era muy difícil, si venía de Dubái, de un viaje de tantas horas y tantos días allí y tal, y venía reventado, pues dar respuesta a otras cosas que tenía pendientes, ¿no? Entonces... Sí, básicamente que te demandaban todo el tiempo, ¿no? Claro, entonces llegó un momento que dije, me la puedo jugar, que decir, mira, pues dejo este acuerdo que tengo, que me da una seguridad económica, y le centro más esfuerzos a lo demás, que al final es quizá más rentable por hora, pero es mucho más inestable, ¿no? Entonces dejé esta empresa, después de 2 años estuve hablando con ellos, y como digo, aprendí muchísimo y me enfrenté a muchos retos que me dieron también la seguridad de decir, si he hecho esto de dirigir equipos, contratar personal y enfrentarme a clientes grandes para otro, creo que puedo hacerlo para mí, ¿no? Por ahí va un poquito la idea. Entonces, bueno, pues di el salto a montar la empresa, que yo pensaba que se montaba en 2 días una SL, y resulta que es un proceso bastante complicado, de notaría, de registro mercantil, asesoría, complicado y caro. Y caro, ¿no? Y caro también. Y bueno, lo hice también quizá un poco como estrategia de marketing, ¿no? Como venía de donde venía y sí me había hecho un poquito más de nombre en ese ámbito de museos, sobre todo que es lo que más trabajaba, de decir, bueno, pues Jaime ahora se lo monta por su cuenta, tiene un equipo y tal. Entonces, bueno, como estrategia de marketing creo que funcionó, porque los primeros meses de no tener prácticamente nada cerrado, empezaron a entrar varios proyectos y tal, y creo que a los 3-4 meses de montar la empresa fue cuando tuve el primer empleado. Por ahí empezó la cosa. Vale, entonces montas la SL, tienes más o menos unos clientes recurrentes, bueno, o lo que sea, unos clientes que son potentes y te permiten hacer esa transición, y como tú dices ahora, tienes que contratar a personas, ¿no? Empiezas a contratar a profesionales del sector, ¿y qué te encuentras? O sea, la experiencia fue positiva, fue negativa, ¿te costó trabajo encontrar a personas formadas en la tarea? ¿Cómo fue? Ahí tengo muchas observaciones. Es verdad que desde el primer momento de empresa ya conté con autónomos, ¿no? Curramos en un museo juntos, justo en los primeros meses de empresa, tal. Pero luego cuando empecé a contratar gente en nómina, me enfrenté a un reto, y es que yo antes a lo mejor era el supervisor de esa persona, pero tenía a alguien por encima que al final era el que se le podía, vamos a echar en cara algo. El malo, ¿no? El malo de la película. Pero es que ahora yo tenía que ser el bueno y el malo. Entonces me enfrenté a un reto nuevo que no conocía. Y es como al final estás ahí metido en todo el meollo de producción y tienes que gestionar la parte humana, que creo que la parte humana es lo más difícil de una empresa. El reto psicológico de gestionar un equipo, gestionar clientes y que todo el mundo esté contento, tú incluido, es complicado. Vale. Y entonces, por terminar un poco tu trayectoria y dejarla hasta el punto en el que estás hoy, ¿qué más pasa? O sea, ¿contratas a personas, siguen esas personas en tu empresa o cómo ha ido evolucionando eso hasta el día de hoy? Algunos contratos los he hecho por proyectos, este proyecto dura 4 meses, pues estos 4 meses. Otros contratos los intenté hacer a largo plazo. Es verdad que una persona se me fue, tuvimos varios meses muy complicados y entiendo que no todo el mundo tiene esa ambición desmedida por crecer, que a lo mejor sí lo tengo yo, ¿no? O sea, me gusta mucho lo que hago y quiero seguir creciendo y metiendo en proyectos cada vez más grandes, más complejos. Entonces una persona, por ejemplo, se me fue, otro tuve que despedirlo porque no terminaba de encajar en el equipo. Me enfrentaba a bastantes retos durante los 2 primeros años. Al margen de lo que es la propia producción del proyecto, ¿no? O sea, que básicamente en lo que sería recursos humanos y todo eso. Para mí, a día de hoy, eso ha sido lo más complicado. Recursos humanos y también aplicado a clientes, ¿no? Porque al final tienes que intentar mantener a todo el mundo más o menos contento. Y no es complicado porque cada uno tira para su lado. O sea, no es fácil porque cada uno es eso. Claro, sí, que cada uno tiene sus propios intereses y tú tienes que llegar al final a buen puerto y que todo el mundo más o menos esté Un contento. empleado, como es lógico, quiere sus 8 horas
y el cliente quiere estirar lo máximo de ese presupuesto que tenemos para sacar lo mejor de la pieza, ¿no? Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Pero hay que intentar siempre un poquito establecer límites y quizá para mí eso es lo más complicado, porque también nuestro sector es la creatividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tarda en hacer un buen diseño? ¿Cuánto se tarda en dar con la idea que quiere el cliente? A veces es muy complicado valorarlo, ¿no? Y empiezan rondas de cambios para adelante, para atrás, y hay proyectos que se complican, ¿no? Claro, que a la hora de presupuestar, yo creo que uno de los problemas principales que nos encontramos todos es cómo valoro mi trabajo, cuánto valoro lo que hago, porque hay proyectos en los que te puede rentar más decirle un precio, porque finalmente, mira, pues ha ido a la primera o ha ido un par de cambios y ya está hecho, pero hay otros proyectos que se eternizan y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues normalmente tiramos por fórmulas mixtas de, oye, el precio es este, si a partir de tantos cambios, tanto por cambio o lo que sea. O hay veces que el cliente no te permite eso y te dice, no, no, yo tengo este presupuesto, si lo quieres bien y si no, pues nada, ¿no? Y ahí ya tienes que entrar a valorar tú si quizás estás dispuesto a asumir ciertas horas que te puedan salir mal, ¿no? E intentar, eso yo creo que es uno de los grandes problemas y males que nos encontramos todos los que estamos en el sector, que nos cuesta mucho definir cuánto vale nuestro trabajo, porque luego también eso, lo que tú dices, la creatividad, cómo la valoras, ¿no? Y creo que ahí está un poco un bloqueo que solemos tener y que bueno, vamos buscando fórmulas, cada uno va encontrando un poco la suya en cuanto a la que más le funcione, pero sí que coincido contigo en que es una cosa bastante complicada, sobre todo cuando te están apretando el presupuesto, es limitado y te tienes que pensar mucho en qué punto estás, si te cabe meter algún proyecto más, si prefieres asumirlo o no, ¿no? Y Jaime, una cosa, ahora que más o menos, bueno, no sé si te queda algo más una vez que tienes a esas personas contratadas. Sí, un apunte un poco en línea de lo que decía, es que a veces cuando estás tú solo, no, quizás ni siquiera computas las horas que le dedicas o los esfuerzos que le dedicas a los proyectos, pero cuando tienes empleados, y yo siempre tengo la filosofía de pagar horas extras, que me parece lo más lógico, te das cuenta de, coño, yo pensaba que esto iban a ser 2 días de curro y llevamos ya 4, pero por cosas y vueltas de clientes o pedidas de información que no han llegado a tiempo y ha habido que luego reestructurar, y te das cuenta eso de lo complejo a veces que es valorar proyectos. Hay veces que aciertas a la primera o todo se desarrolla de forma fluida y hay otras veces que se convierte en un infierno. Sí, y luego lo mismo, la respuesta del cliente tarda meses en llegar, de repente tú ya estás con otra cosa porque obviamente tienes que seguir haciendo cosas y de repente te llega una ronda de cambios brutal que te hace y te lo piden con prisa, entonces gestionar todo eso creo que ahí es lo más difícil a lo que nos encontramos. Vale, una vez que tenemos más o menos tu trayectoria y en el punto en el que te encuentras, a mí me gusta siempre preguntar, creo que se aprende más de los errores que de los aciertos, algún error que hayas cometido y cómo lo has solventado en este tiempo. Pues yo, como he dicho, lo más difícil para mí ha sido la parte humana, tanto enfocado a empleados como a clientes, y creo que un error que cometí al inicio es pensar que todo el mundo tiene la misma ilusión con mi empresa que yo, ¿no? Al final mi empresa es mi bebé y estoy dispuesto a dar mucho por ello. O sea, a día de hoy sacrifico todavía mucho y trabajo mucho por mi empresa, por hacer que siga creciendo y mejorar al final los proyectos que nos llegan y llegar a mercados más internacionales, más amplios. Pero cuando eres al final un empleado,
pues no tienes esa visión. Y yo pensaba que era en ese momento capaz de contagiar esta empresa tiene medio año de vida, vamos a por todas, pero la gente al final busca lo lógico, sus 8 horas, un buen sueldo y poder descansar, ¿no? Entonces, ya a veces quizás soy demasiado ambicioso y me meto en demasiados jaleos y entiendo que a la gente le gusta la vida más tranquila. Sí, yo creo que ahí el error que cometiste es pensar que todo el mundo se iba a implicar con tu empresa igual que tú lo haces, ¿no? Y al final tienes que entender que quien más cree en tu proyecto eres tú y que a las personas que a lo mejor estén allí, hay dos maneras de que estén comprometidas con tu proyecto, es o pagando o porque sean partícipes de ello en cuanto a que también formen parte de la propia sociedad o lo que sea. Pero claro, muchas veces eso tampoco es posible. Ojalá se pudiera pagar mucho a todo el mundo y todo el mundo ganara mucho y los presupuestos fueran gigantes, pero normalmente suele ser más bien lo contrario. Cada vez se aprieta más, cada vez los tiempos son menos y demás, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo solventaste eso? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu solución? Bueno, en algunos casos pues, he tenido algún empleado que se ha ido, otro que he tenido que despedirlo tal, y tomé un poco una decisión, porque yo siempre he ido un poco alternando entre gente contratada, autónomos colaboradores, ¿no? Y tomé la decisión de reforzar un poquito mi círculo de autónomos colaboradores y desarrollar relaciones con ellos de forma bidireccional de, mira, vamos a empezar a plantear y presentarnos a proyectos clientes de forma conjunta y los dos vamos como socios por proyecto, ¿sabes? O sea, que has metido a una persona, ¿no? La solución ha sido al final hacer partícipe a otra persona dentro de tu empresa, ¿no? A nivel fiscal no, o sea, yo sigo teniendo mi empresa como administrador único, pero sí que nos presentamos a clientes y a proyectos de forma conjunta y al final asumimos un riesgo empresarial y posibles complicaciones o no del proyecto a iguales. O sea, al final nos enfrentamos al mismo reto, vemos el mismo beneficio o la misma pérdida y he visto que a nivel psicológico y personal a mí me sienta mejor, tengo bastante menos estrés y la otra persona al final, como estamos en igualdad de condiciones, pues nos sentimos más cómodos, ¿no? Entonces ahora mismo estoy colaborando con 3 autónomos en este momento y creo que es más beneficioso porque al final tenemos igualdad de condiciones ante clientes, ante proyectos y ante el riesgo empresarial que implica cada movimiento, ¿no? Has encontrado una fórmula en la que la implicación, ¿no?, como afecta a ambos, ¿no? En este caso que ahora sois 2, pues claro, la implicación está obviamente porque beneficia a ambos dos que consigáis pues, los proyectos, consigáis lo que sea, ¿no? Sí. Vale. ¿Has cometido algún error más que quieras contar? ¿Alguna cosa que tú has dicho, pues esto he aprendido? O mira, si a una persona que a lo mejor quiere hacer lo mismo que tú haces o que trabaje de algo similar a lo que tú haces en el departamento de postproducción y tal, decir, mira, yo, no sé, alguna cosa que creas que yo esto lo hice mal o creo que se podría hacer de esta manera mejor o tal. Tengo otra idea, que es cuidado con las cosas gratis. Cuidado cuando haces colaboraciones. Vamos a hablar de, mira, eso es un tema que yo también he tratado, aquí nos acabamos de encontrar una valla. Yo se puede abrir, ¿no? Supongo, no sé qué pone. Peligro inminente de muerte. Bueno, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante, venga. Vamos a cerrarla, ¿no? Sí, esto es porque habrá ganado o algo. Ah, mira, ahí lo pone. Ganado suelto, claro. Ganado suelto, o sea, que a saber qué nos encontramos, Jaime. Vale, entonces, mira, ese es un tema que te decía que es recurrente, que me gusta tratar, que es el tema de trabajar gratis o no y cuándo. Y justo acabas de sacar el tema y me interesa. Quiero que hablemos un poco sobre eso. Sí, hay diversas situaciones en las que esto sucede, ¿no? Pues personas que quizás te venden su proyecto de estoy iniciando esto, súmate, que luego te va a dar en visibilidad, en tal. Y quizás en ciertas etapas de la vida puede ser una cosa interesante, si por ejemplo todavía realmente no tienes ningún tipo de gasto ni obligaciones económicas ni fiscales, ¿no? Pero yo me encuentro, por ejemplo, en el momento en el que hacer colaboraciones me cuesta mucho, porque suponen o contratar a alguien para hacerlo, o hacerlo tú en tus fines de semana y horas libres, ¿no? En tu tiempo, quitar solo tu tiempo libre, vamos. Claro, entonces soy una persona, me considero bastante ocupada
y cuando haces colaboraciones te encuentras en un nivel de exigencia igual o mayor a cuando tienes un presupuesto y una factura por delante, y sin embargo es una cosa que estás haciendo por un proyecto de otra persona quizás, ¿no? O sea, entonces hay veces que te encuentras en la dinámica de no tengo tiempo para hacerlo todo lo bien que me gustaría, no puedo implicarme como me gustaría y el nivel de exigencia va a ser el mismo y a veces puede llegar un momento que puedes incluso quedar mal, ¿no? O sea, te sale hasta peor. O sea, al final justo lo contrario, ¿no? Ni ganas el cliente, encima el cliente descontento, bueno, cliente, la persona con la que colabora, y al final te ha salido justo el tiro por la culata, ¿no? Claro, esa es un poco la cosa, ¿no? Porque luego tenemos pues otros 3 cosas a la vez, con clientes potentes y facturas por delante y presupuesto interesante, y obviamente siempre le vas a dar prioridad al final a un proyecto que tiene cerrado por contrato, que a una idea de colaboración, ¿no? Entonces simplemente cuidado con ese tipo de cosas, porque luego al final acaban siendo un poco infernales, ¿no? Para los que estáis viendo el podcast, pues ahora mismo creo que las vistas son brutales, la verdad. Tenemos aquí unas vistas del pantano brutal. Para los que nos estéis escuchando, simplemente os describo, hace una mañana buenísima de otoño, la verdad que hace una temperatura que no hace aire ni nada, y estamos justo enfrente de un puentecito que tiene el pantano este, que bueno, es que no sé cómo describiros, pero la verdad que es muy muy bonito, muy muy natural, y me sorprende además que esto es lo típico, que vives en una ciudad y no sabes que existe esto, y luego te vas por ahí y ¡ay, sí, qué guay! El campo que hay no sé dónde, no sé cuánto, que te has hecho 1000 kilómetros para ir a verlo, ¿no? Y sin embargo esto está, ¿cuánto hemos estado? ¿Media hora de Sevilla más o menos? 20 minutillos largos. 20 minutillos largos en coche, y la verdad que el camino no puede ser más bonito y más chulo. Y bueno, además ponía que había ganado, no sé qué, o sea que lo mismo nos encontramos hasta algún animal por aquí. Así que bueno, vamos a seguir. Llevamos como ahora mismo, a ver que mire, unos 40 minutos. Entramos en los últimos 20 minutos finales de la primera entrevista. Estábamos hablando de esa parte de ocupación, de no sé qué. Sí que me interesa que hablemos de cómo equilibras tu vida personal y tu vida laboral. Es una de las cosas que más quiero sacar a relucir en estas entrevistas, porque creo que es una cosa recurrente entre todos los compañeros que trabajamos en esto, que muchas veces nos cuesta muchísimo, que muchas veces nos cuesta salud mental o física o ambas, y es una cosa que me interesa ver cómo tú lo gestionas, porque imagino que no tiene que ser sencillo. Y además también eso, lo hablaba con otros compañeros que ya tienen familia, ¿no? Con niños y tal, cosa que la cosa se complica mucho más, y me gustaría saber cómo lo equilibras tú, y luego que nos contases cómo es un día de Jaime, más o menos cómo suele ser el promedio de un día de Jaime, para que también la gente entienda cómo es llevar una empresa con 27 años y tener clientes internacionales, que a primera suena como todo muy guay, ¿no? Ostras, tu propia empresa, 27 años, súper joven, trabajando con clientes en Dubái, en Estados Unidos, reuniéndote, viajando, no sé qué, o sea que así a primera vista todo es como suena bonito. Muy chulo, pero también me gustaría saber la cara B que tiene todo eso, y que creo que también se debería de contar, y que normalmente en los podcasts estos nunca se cuenta. Siempre es como, yo te hubiera aquí presentado, tú me hubieras dicho sí, y facturamos no sé qué, y que trabajo con no sé cuánto, y la gente se quedaría con una sensación, probablemente de muchos que no estemos en ese punto, o que está en ese punto pero está muy quemado porque yo qué sé, ha absorbido más trabajo del que debería, o lo que sea, pues se quedará con la sensación de yo lo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo yo mal, cuando al resto de personas le va bien. Y es capaz de gestionarlo, ¿no? Entonces quiero entrar en ese punto. Yo cuento la verdad. El tema de conciliación, no voy a dar los mejores consejos porque no soy el que mejor concilia. Creo que en ocasiones hace falta tener ciertas responsabilidades familiares para que de verdad te plantes y tú digas a las 3 recojo a los niños en el colegio, ¿sabes? Para que tú de verdad establezcas como hay cosas por las que no paso. Pero yo es verdad que en ocasiones tengo semanas que cedo mucho y doy mucho a los proyectos, a los clientes,
Y lo pienso desde fuera y digo, como Jaime, que no has salido de la oficina en tanto tiempo, que llevas un par de semanas currando de lunes a domingo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido no soy el mejor ejemplo. Sí que al final va un poco por etapas, ¿no? Entonces las etapas más tranquilas, pues sí trato de ponerme mis límites, decir, pues entro a tal hora y salgo a tal hora, ¿sabes? Y también puedo, a lo mejor a un cliente le digo, oye, mira, hasta las 6 estoy disponible, o hasta las 7, ¿no? Pero luego hay otras semanas, sobre todo semanas finales de entrega, que mi filosofía es que no te queda otra que ceder, ¿no? Pero sé que hay gente que se organiza mejor y vive mucho más tranquila que yo. Entonces, me encantaría aprender de ellos, a ver si trae alguna poca. Pero ¿tienen el mismo éxito? Esa es la cosa. Pero tampoco el camino al éxito puede ser el sufrimiento constante. Sí, por Porque eso. puedes llegar a la cima quemado. Aquí cada uno tiene su propio objetivo y su propio éxito, pero por eso, en cuanto a que pueda vivir del sector y demás bien, ¿crees? Habrá que preguntarle a ellos. Yo es verdad que creo que también parte de mi éxito es que siempre doy mucho, ¿sabes? O sea, intento siempre esforzarme al máximo, dar el 120% y cuando hay marrón, ser el primero que está allí echando un cable, ¿sabes? O sea, superar las expectativas de lo que se espera de... Claro, y eso a veces juega en mi contra y llegas reventado el fin de semana y dices tú, joder, tío, como te irme de cerveza con mis amigos, pero es que no estoy ni para levantarme del sofá, ¿sabes? ¿Y esta situación que tú abordas de esta manera te ha costado alguna relación familiar o has tenido problemas con parejas o con amigos? Porque imagino que ha habido muchas ocasiones de cumpleaños de amigos, de familiares, de cosas, de no sé qué. Yo hay ciertas cosas que sí que con el tiempo he dicho, esto no me lo pierdo. Por ejemplo, cumpleaños de familiares, sobre todo familiares míos mayores, que digo, esto no me lo voy a perder, pase lo que pase. O sea, ya me levantaré a las 5 de la mañana para cumplir la entrega, pero creo que hay cosas que no te puedes perder, ¿sabes? Una boda de un amigo, un cumpleaños de tu abuelo, y esas cosas sí que las tengo bastante claras, ¿no? Pero luego en el día a día, quizás, o sea, con parejas, por ejemplo, he tenido mucho de, oye, que no te he visto en toda la semana. Digo, es que no he salido de la oficina, ¿sabes? Y para mí es algo que he normalizado demasiado, pero no debería ser tan normal, ¿sabes? Sí, que yo creo que lo normalizamos todos, que esto es así y no se va a cambiar y no hay manera... Así es el sector, así es la vida de autónomo, pero debería ser distinto, o sea, es mi experiencia, pero no creo que sea lo más correcto. Vale. Y un poco entrando en... O sea, me gustaría saber cómo es un día tuyo, para que así quede muy claro cómo... Cuándo empiezas a trabajar, cuándo terminas de trabajar, en un día entendiendo normal, ¿vale? No, yo sé que habrá días que te has levantado hiper temprano, te has acostado súper tarde porque estás en un momento de una entrega concreta y no sé qué, pero en general, ¿cómo intentas llevar las semanas? Yo, mira, estas últimas semanas no son un buen ejemplo, ni es el estilo de vida que quiero seguir, así que las voy a obviar porque llevo una carga de trabajo grande, pero intento, y más o menos lo cumplo en etapas con carga de trabajo normal, pues me levanto tipo 7:30, soy una persona que tenga más o menos jaleo, no me gusta levantarme muy tarde, y pues normalmente me tomo mi cafelito, me ducho, tal, a lo mejor hago alguna tarea del hogar, poner una lavadora y me voy para la oficina. Entonces en la oficina a lo mejor estoy tipo 9 de la mañana o así, y intento casi siempre comer en casa de mis padres, por ver a la familia un poco, charlar con ellos. Intento siempre dormir siesta de 20 minutos, soy andaluz para eso. No todos los días me lo puedo permitir, pero me viene muy bien, un descansito de 20 minutillos, reposar y otra vez vuelvo a la oficina. Y luego, idealmente a las 7 o así estoy fuera, pero hay días que, bueno, a lo mejor alargo 8 o 9, dependiendo de las tareas que tenga y los compromisos. Y luego, bueno, pues entre semanas quizás hago algo por el barrio, una cervecilla con algún amigo, intento no perderlo, ¿no? No irme muy lejos tampoco, pero que te siga teniendo algo de vida. Y el fin de es cuando me reservo a lo mejor para estar más tiempo en la calle, ¿no? Pero es verdad que valoro también mucho el estar descansado. Necesito al final estar fresco para poder enfrentarme a los retos de la vida de autónomo. Vale, y una cosa que también me interesa es, como tú has viajado mucho, te gusta mucho viajar, eres muy viajero, y en muchas ocasiones te he visto viajando a la otra punta del mundo, trabajando en aviones,
O sea, con el portátil no te perdona en ningún sitio. De hecho, yo creo que el año pasado, no, este año no, en Bali también ibas con entrega y te llevaste el ordenador, estabas haciendo render justo antes de entrar a algo de buceo, no sé. Cuenta un poco cómo es ese trabajo que muchas veces se idealiza. Claro, yo veo a Jaime, yo estoy en mi estudio y de repente vemos Instagram, ¿no? Esto que solemos hacer es, venga, estoy 5 minutitos de descanso, abro Instagram y me veo a Jaime en Bali buceando y tal, y digo, qué cabrón, qué vida tiene ¿cómo lo hará, no? Y luego también eso, te sube, oye, pues está trabajando tal, en el avión, y nos quedamos con la parte positiva de, qué guay, está trabajando y está viajando, ¿no? Pero también eso tiene una parte B, que yo también la he vivido y poco se habla de ello. Es verdad que queda muy guay lo de soy nómada digital, trabajo desde Bali, pero la realidad creo que es distinta. O sea, si tus jornadas son de 2 horas al día, pues muy guay estar de un sitio a otro, ¿no? Pero poniendo el ejemplo este de Bali, que nos vimos en Málaga justo antes de montarme en el avión, yo me fui con una entrega en la que quedaba todavía bastante jaleo de curro. Entonces, bueno, estuve 2 días de escalas en aeropuerto y pues básicamente era avión, trabajar, avión, trabajar. Te hubiera hecho una noche de jet lag, no podía dormir, y dije, pues me quito medio proyecto de encima, ¿no? O sea, me puse a trabajar. Pero trabajando en un aeropuerto de manera incómoda, vamos, que lo mismo estabas tirado en el suelo, ¿no? Bueno, en una mesita, no estuve mal de sitio, vamos, pero luego dormí mal porque dormí en aviones, tal, o sea, llegué a Bali bastante cansado, 2 o 3 días más tarde de salir de Sevilla, ¿no? Y luego en Bali, pues con cambio de horario y tal, me organicé de manera que me levantaba a las 6 de la mañana de Bali, a las 7 había alquilado una moto y estaba ya dando una vuelta con la moto, que serían como vuestras 11, 12 de la noche. Entonces aprovechaba las horas de sueño de mi cliente para yo recorrer Bali en la moto y luego a las que serían 4 de la tarde de Bali, después de comer y descansar un poquillo, serían vuestras 10 de la mañana y me ponía a currar en el proyecto hasta las 11, 12 de la noche mía. Entonces estaba operativo durante las horas españolas, que era también lo que requería un poquito el cliente para cambios y tal, pero fue un poquito intenso, o sea, quedaba todavía... de dormir 5 horas. Dormía 5 o 6 horas, pero bueno, es que al final yo voy haciendo compromisos también, voy a un viaje con unos amigos dentro de 3 meses, y es que no sé qué voy a hacer dentro de 3 meses. La vida de autónomo es que tienes el calendario siempre lleno a corto plazo. A largo plazo yo no sé qué voy a hacer en enero, no sé si tú tienes planes. Claro, y muchas veces lo que tú te planificas pues venga, la semana que viene no tengo nada, y de repente te llama un cliente justo unos cuantos de días antes, un cliente que lo mismo llevas meses detrás de esa cuenta o de esa persona o lo que sea, y no te, digamos, no te contestaba o no salía adelante, y eso parece que nunca iba a tirar hacia adelante, y de repente te llama 3 días antes, justo antes de irte, y te pone la tesitura de decir, ¿qué hacemos? ¿Me voy porque ya me he comprometido, o este cliente que al final me puede traer pues mucho trabajo o lo que sea? Hay mucho miedo de decir no. Sí. ¿Qué pasa si digo no? ¿Se buscarán a otro? ¿Será mejor? ¿Será más barato? ¿Será más rápido? Hay miedo a eso, ¿eh? Sí. ¿Tú qué crees que pasa? Pues no lo sé porque casi nunca digo no. Sí, yo creo que... Siempre al final busco la forma, ¿sabes? Tengo buenos colaboradores y si yo no puedo, mi compañero no puede, pues busco la forma de producirlo, ¿sabes? Ahí yo creo que la fórmula más interesante es tener un equipo de trabajo. Es decir, tener siempre compañeros que se dediquen a lo mismo que tú, o que te puedas complementar en ciertos puntos, y que lleguen momentos en los que, oye, yo no puedo hacer esto, o incluso pasarle el trabajo a un compañero, oye, mira, prefiero que esto salga adelante y que no dejar al cliente tirado. Que el cliente mío toda la vida siga contento. Exactamente, y que en la próxima vez llame, pero yo no puedo ejecutar, te puedes encargar tú y yo simplemente gestiono, hago de intermediario, lo que sea. Yo creo que esas fórmulas suelen ser las que mejor funcionan, porque claro, si te cierras la puerta en la que llevas picando, llamando muchos meses, ¿no? Luego cuesta trabajo volver a que confíen en ti, ¿no? Claro. Vale. Por cierto, estaba viendo aquí, Jaime, que hay como una vaquita ahí delante. No, espero que sea una vaca y no sea un toro. Seguro que es buena gente.
La veo, la tenemos ahí pastando. Si quieres un momento viral para el podcast, me acerco, me atropello, me envista. Ese puede ser un buen momento para crear el tráiler, ¿vale? El tráiler de este episodio es Jaime siendo atacado. Bienvenidos a Escala Freelance. Y se ve un freelance dando vueltas por el cielo. Sí, ahí lo vamos a pasar de largo, tampoco sin echarle demasiado ni molestarla, pero mira que hay más abajo también. Vale, Jaime, nos quedan como unos 8 minutos para cerrar este episodio. Yo voy a aprovechar para que cuentes también un poco a aquellas personas que te quieran seguir, dónde pueden hacerlo y demás. Vale, bueno, pues la empresa se llama Imagions en todas las redes posibles. Imagions es complicado de escribir, pero supongo que si estáis viendo el podcast lo pondrá por algún lado. Sí, lo pondré en la descripción del vídeo. No soy la persona más activa en redes, pero subimos proyectitos interesantes, hacemos muchísimo al final de animación y efectos visuales para documentales, pelis, videomapping. Y bueno, os invito a seguirnos, no vamos a dar mucho por saco, o sea, una vez cada mes subiremos algunas historias y tal. Y allí podréis ver un poquito lo que hacemos, ¿no? Nos encanta el tema de contar historias utilizando las últimas técnicas de postproducción y animación, ¿no? Salirnos quizás de formatos típicos, experiencias inmersivas. Así que, bueno, quién sabe qué estaré subiendo cuando veáis el podcast. Además es que esto permanecerá en el tiempo y años después seguro que habrá personas que empiezan a ver el podcast, se enganchan y llegarán a este punto de que nos hacemos virales porque la vaca de repente nos pega una coz, ¿no? Y nos quedamos aquí en el sitio. Oye, chica. Bueno, también un poco por cerrar esta parte y hacer la analogía de dónde estamos, precisamente por todo lo que tú estás contando de esa dificultad de vida personal, es el motivo por el que estoy haciendo este podcast aquí, ¿sabes? Te he traído aquí al Ronquillo y tal, que sé que al principio cuando te lo propongo y os lo propongo a todos los colaboradores y a todos los invitados que voy trayendo, cuesta, porque claro, ves el calendario y dices tú, pero ¿cómo meto yo esto aquí, no? Pero yo la sensación que siempre me quedo cuando terminamos es de casi de agradecimiento, de mira, si no fuera por esto no hubiera tenido hoy este día. Lo que te he dicho al principio, menos mal que alguien me saca de la oficina, si no... Y además que no sea sacarte de la oficina para meterte en otro entorno, en un estudio y demás, con una luz artificial y la excusa un poco de estar haciendo este camino, que siempre hago la misma analogía, pero es que para mí es muy importante que cale y que profundice en el podcast. Este camino supone también una analogía con el camino que nosotros hacemos como freelancers del sector y que nos encontramos pues eso, una valla en el camino, una vaca, en la entrevista con Barto nos encontramos que estaba anegado el camino y de repente tuvimos que improvisar y ir hacia otro sitio, ¿no? Entonces todo eso al final es lo que nos pasa, esa es la realidad, vamos a un camino que no hay una flecha que te dice sí, esto ya está marcado y vas a llegar seguro, sino que de repente te encuentras bloqueos, lo mismo tienes que volver hacia atrás, lo mismo te tienes que parar 2 horas en un punto hasta que se solucione el camino y para poder seguir, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que es una carrera de fondo, no de velocidad. Eso es muy importante. Eso al final tienes que llegar vivo a la meta. Y sobre todo, precisamente por eso, esa parte de vida personal, vida laboral e intentar encontrar un equilibrio entre el work-life balance, que se suele decir, es por eso, es porque esto no es una cosa en la que tú vayas a llegar en unos cuantos de meses y ya está, o un par de años y ya está, sino que tú tienes que encontrar una fórmula que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque para llegar a vivir de esto necesitas desarrollar durante años tu red de contactos, conocer clientes, algunos se caen, otros llegan. Entonces, para poder mantenerte y que tu trabajo sea digno, esté bien y no acabes petando, yo creo que hay que intentar siempre luchar por encontrar un punto intermedio. Y quizás también un poco de analizar y dar un poco más la cuenta de cuánto realmente trabajas, cuánto te llevan los proyectos, cuántos fines has currado,
para que luego no se te olvide, porque yo comento a veces mucho el error de olvidarme de qué infierno son ciertos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, llegar a algún tipo de cuenta, analizar, vale, esto me merece la pena, esto no, por este proyecto me perdí esta situación que hoy día me arrepiento. Entonces, intentar cómo ir analizando lo que vas haciendo y cómo gestionas diferentes proyectos y clientes para tratar al final de vivir, ¿sabes? Porque al final a todos nos gusta tener nuestro tiempo, como es eso que dicen, de vivir, trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Correcto. Sí, que no se nos olvide que esto es una profesión. Claro. Que por mucho que sea nuestra pasión, si lo convertimos en nuestra profesión, tiene que ser eso, una profesión, y tenemos que tener tiempo para hacer otras cosas que si no acaba creo que lo que peor y el momento en que muchos de mis compañeros que yo conozco, que quizás a puerta desde fuera, ¿no?, se le ve como, jolín, ha ganado tal premio, uy, tiene tal reconocimiento, no para de trabajar, pero sin embargo cuando tú hablas con ellos cara a cara, te cuentan que lo mismo están muy tristes. Incluso yo hablaba con Jensi, que es colaborador de este podcast y un invitado muy especial para mí, y que estuvo en el podcast, fue el primero al que entrevisté. Me contaba que él pasó un momento en el que tenía un montón de cosas, le decía, si yo tengo todo, ¿por qué estoy triste? Y estaba triste porque si tú te dedicas 16 horas al día a tu pasión, llega un momento que tu pasión ya no te satisface. Y ese vacío que te genera el decir, es que si lo que a mí me gusta no me hace feliz, encontrarte en ese punto es pues como muy duro, ¿no? Y bueno, esperemos que con todo este podcast, con todos los compañeros que nos estáis escuchando y viendo, pues poco a poco hagamos del sector audiovisual un poquito mejor y entre todos entendamos que es una cosa compartida y vayamos cambiando un poco la situación, a ver qué nos depara. Tomárselo también como que cada día intentar mejorar un poco, ¿no? Cualquier experiencia buena o mala es un aprendizaje, ¿no? Al final, pues bueno, acaba teniendo una buena vida, una buena rutina y cumplir un poco con todo lo básico que se te pide, ¿no? Salud, trabajo, amigos, amor, ¿cómo era eso? Sí, salud, dinero y amor, ¿no? Sí. Algo de eso. Bueno, aquí vamos a cerrar, ya estamos en el último minuto, y vamos a cerrar ahí en el puentecito ese. Yo espero que la verdad que todos los que están escuchándonos estén tomando notas, porque la verdad que aquí creo que hemos hablado de cosas muy interesantes. Yo estoy seguro de que muchas personas que están escuchándonos se sienten identificadas en algún punto de las cosas que estamos contando, porque creo que son cosas comunes. Y yo la verdad que de ti me gusta mucho tu perfil y por eso estás aquí hoy, porque eres una persona que se ve que te apasiona esto, que le busca, que a pesar de todas las cosas negativas que hemos estado hablando, sigues adelante, ¿no? O sea, ninguna de esas barreras que te has encontrado en el camino te han parado y que la ilusión permanece intacta de momento, ¿no? Yo esto lo aguanto porque me flipa lo que hago y luego es muy reconfortante ver lo que has hecho. O sea, ves el producto final y dices, ha quedado guapo, básicamente. Entonces, bueno, como que en ese sentido, cuando ves el trabajo terminado, te llevas luego un buen sabor de boca, por muy doloroso que haya sido el camino. El camino. Bueno, pues nosotros el camino lo vamos a terminar aquí. Vamos a terminar en es como una especie de puentecito y, no sé, como con vista aquí al pantano. Y aquí lo cerramos, Jaime. Vamos ahora, en la segunda parte de la entrevista, a hablar sobre tu sector en concreto, que es el de la postproducción de vídeo. Vamos a entrar en animación 2D, también haces cosas de 3D, tocas cosas de animación 3D. Y vamos a hablar de presente y futuro del sector, vamos a hablar de inteligencia artificial, cómo te está afectando, cuáles son tus percepciones que tienes sobre esta nueva tecnología que nos ha llegado. Y yo creo que va a estar muy interesante porque ya me contabas un poco, me adelantaba que él ya la está integrando, que ya está al día también de las cosas que van saliendo. Así que creo que toda persona que más o menos se dedica al sector del vídeo, la postproducción, yo creo que le va a interesar bastante saber qué herramienta estás usando, cómo la estás integrando, cómo está ayudándote a los procesos y todo eso. Así que aquí terminamos la primera parte de esta entrevista. Chao.
Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.